Entonces os he preparado un pequeño caso práctico para que comprobemos la potencia, entre comillas, de Docker, en el cual pues vamos a instalar un WordPress y una base de datos y vamos a ver cómo se relacionan dos contenedores entre sí. Vamos a elegir pues un sistema de gestión de contenido, un CMS, que es de los más populares y más instalados a nivel mundial. Es muy personalizable, es muy fácil de mantener y más desde Docker. Y hay una cifra, esta transparencia o estos datos ya son de hace pues, 1 año y pico, o 2 años tal vez, y me asombró mucho que el 35% de la web mundial, el 35%, ojo, de la web mundial está hecha en WordPress. O sea, es una cifra escandalosa, ¿vale? Más de 54.000 plugins, ¿vale? Que permiten añadir funcionalidad por los 4 costados, desde una tienda hasta, bueno, lo que queramos. Os pongo esas 2 imágenes que veis ahí. Con esas 2 imágenes, tal cual las tenéis ahí, es decir, ejecutando esto, tenemos un WordPress funcionando. Ya depende de lo rápidos que seamos tecleando, pero fijaos que estamos hablando de 2 contenedores súper sencillos. Fijaos que es Docker Run, es el mismo Docker Run que hemos estado viendo. Lo que pasa es que llevan muchas más sustancias y lleva otras cositas que voy a intentar explicaros, ¿vale? Bien, el primer contenedor de nombre es MariaDB, como fijaos en el modificador. Bueno, para que veáis, para que entendáis, es una misma línea, es un mismo comando. Lo que pasa es que está dividido por la barrita invertida en varias líneas, lo estáis viendo, ¿verdad? Es decir, está dividido en varias líneas, pero en realidad es como si tecleáramos un único comando en la barra de comandos, ¿sí? Lo que pasa es que por claridad os lo intento separar. Bien, Docker Run ya lo conocemos, es un comando, el run, que permite crear el contenedor. Luego tenemos una opción interesante que es "-p". "-p" va a especificar el puerto, pero si fijaos que el puerto viene establecido por 2 valores separados por 2 puntos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Es la equivalencia entre el puerto de mi host y el puerto de mi contenedor. Esos 2 valores lo que está diciendo es que lo que venga, la petición que venga en mi host por el puerto 3307, la va a redirigir al puerto 3307 del contenedor. ¿Entendéis eso? Eso es básico de redirección de puerto, ¿ok? Entonces se especifica de esa manera. Luego fijaos que estoy utilizando una red personalizada que todavía no he creado y que vamos a crear en breve, que la he llamado MSQT-Net, ¿de acuerdo? Esa red tiene que existir. Le estoy especificando la IP que quiero, la IP estática. Si no especifico IP, la propia red me va a asignar una por DHCP. Yo le voy a poner una estática, la 172.30.1 que es el mismo rango de la red que voy a crear en MSQT-Net, como ahora veréis, ¿de acuerdo? Fijaos, hay una opción que es Restart, que permite establecer cuándo quieres que se reinicie el contenedor. Pues por ejemplo yo lo tengo siempre en los míos de casa Always. ¿Por qué? Porque caso que reinicie el host, cuando se levante Docker se van a levantar todos los contenedores. Imagínate que hago un mantenimiento software en mi host, pues todos los contenedores se van a levantar cuando le toque levantarse al servicio de Docker, ¿de acuerdo? Luego fijaos que está el "-name", y entre comillas, MariaDB, que es el nombre del contenedor. Como habéis visto antes, se puede crear pues el nombre del contenedor, el que sea, ¿sí? Y luego hay una cosa muy importante, el volumen, que es lo que me preguntabais. ¿Cómo se establece, cómo se relacionan los datos de la máquina host con el contenedor, ¿vale? Pues eso se hace a través de ese identificador "-v". Ojo, puedo tener en un contenedor los volúmenes que yo quiera. Es decir, no tengo por qué tener un único volumen. Yo puedo tener un volumen para una cosa, otro volumen para otra cosa, otro volumen para otra cosa. Entonces, lo que se llama volumen es una correspondencia entre este directorio de mi máquina host, que se llama $pwd/mysqldata, ¿de acuerdo? Ese directorio, bueno, ya sabéis que el $pwd lo que me va a hacer es reemplazármelo por el print working directory, es decir, que eso es una forma, es un ejemplo. Ahí podría haber puesto el directorio de mi máquina host, el que yo quiera, ¿vale? En este caso va a ser el directorio activo, digámoslo así. Entonces, ese directorio activo /mysqldata se va a corresponder dentro del contenedor al directorio /lib/mysql. ¿Estamos? Es decir, los datos de mi base de datos que no quiero perder
nunca están dentro del directorio host este de aquí. Con lo cual, el día de mañana, para hacer una copia de seguridad de los datos de MySQL, es decir, del contenedor este de aquí, simplemente tengo que salvaguardar la carpeta MySQL Data, ¿sí? Es decir, esa carpeta MySQL Data me la llevo a otra máquina host y creo en esa máquina host otro contenedor que se llame MariaDB, que apunte a esa carpeta y automáticamente he hecho un port o una migración de mi sistema de base de datos de un host a otro. Dentro del Docker Hub, del registro Docker Web, cuando nosotros accedemos a ver la imagen MariaDB, ahí nos va a dar una serie de instrucciones y de pautas cómo tenemos que construir el contenedor. ¿Qué es lo que requiere ese contenedor que yo voy a crear para funcionar correctamente a partir de esa imagen? En el mismo registro de Docker Online, cuando entro a ver la imagen MariaDB, me da las pautas para poder construir el contenedor. Y eso ocurre con todas las imágenes, ¿vale? Entonces, si me dice, no, es que esta variable de entorno es obligatoria, pues eso me lo va a decir en el registro. Entonces ya voy yo y pongo la variable de entorno obligatoria. Las variables de entorno en un contenedor vienen con el identificador "-e". Entonces, fijaos, MySQL-root-password en mayúsculas, esa variable de entorno me la especifica en el registro de Docker dentro digamos, de la información o de la documentación oficial de esa imagen. Entonces tengo que irme primero al registro, que es lo que he hecho yo. Esto no me lo he inventado, es decir, yo no me he inventado estas variables de entorno, me las tienen que decir en qué sitio, en un sitio concreto, pues en la documentación del registro de Docker. Ojo, este contenedor yo lo tengo así. Si yo el día de mañana instalo, por ejemplo, un Moodle, no tengo por qué crearme otro contenedor con MariaDB aparte. O sea, yo puedo tener el mismo contenedor MariaDB y ahí voy a ir enlazando las distintas bases de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tengo que meterme dentro del MariaDB y crearme las sucesivas bases de datos. Esta la va a crear de forma automática, la he llamado WordPress-DB. Pero el día de mañana me meto dentro del contenedor, como habéis visto, y con comandos SQL de los que estudiáis en clase tal cual, puedo crear mis bases de datos ahí y luego hacer que apunten desde otros contenedores, como por ejemplo Moodle o PrestaShop o lo que sea. ¿Podría tener un WordPress asociado a un MariaDB, otro WordPress asociado a otro contenedor MariaDB, otro no sé qué, a otro? Sí, claro que podría. Pero a la hora de hacer una copia de seguridad, se va a duplicar el esfuerzo o triplicar, porque voy a tener que guardar todos los datos de todos los contenedores de las bases de datos que apuntan todas mis aplicaciones. De esta forma, si tengo una única base de datos o contenedor de base de datos y el resto de contenedores apuntan a ella, pues para guardar los datos solamente hago la copia de seguridad de ese contenedor de base de datos. Y luego, fijaos, la última etiqueta es el nombre de la imagen. En este caso MariaDB. Si fuera la imagen Node.js, pues sería más que teclas barra Node.js, Ubuntu Node.js 2, por ejemplo, la que hemos creado. Es decir, aquí sería el nombre de la imagen que hay en el registro, seguido de 2 puntos y la versión que quiero. Si esto no lo pongo, por defecto me va a bajar la última versión. Es decir, esto es redundante, es para que lo veáis. Es decir, si yo pongo MariaDB a secas, me va a bajar la última versión. ¿Qué pasa? Que esto porque es una demo, y vale, pero ojito con las versiones de los contenedores. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si no congelamos una versión, y actualizamos siempre la imagen a la última versión, puede llegar un momento de que actualice la base de datos y sin querer me dejen de funcionar otros contenedores que no son compatibles con la última versión de bases de datos, ¿sí? Entonces, mi recomendación es usar versiones concretas. MariaDB 10.2. Y si el día de mañana va, eso en un entorno de producción, si el día de mañana quiero cambiar la versión de MariaDB, pues es tan sencillo como ¿qué? Como crearme un contenedor aparte con la versión última y crearme contenedores de prueba aparte para ver si funcionan con esa versión última. ¿Qué funcionan? Borro todos esos contenedores y actualizo los buenos, los míos, los de producción. La imagen de abajo muestra lo mismo. Fijaos, está haciendo un Docker Run, lo mismo, y fijaos, hay un puerto que es el 8091 que apunta al 80 del contenedor. Es decir,
Lo que me venga en mi host con la dirección IP 2.8091 por HTTP me lo va a redireccionar al puerto 80, que es donde va a estar escuchando el servidor Apache o Nginx o el que sea, en el cual hay dentro del contenedor de WordPress, ¿sí? Y luego hay otro puerto que es el 80992, que como podéis ver también va precedido del "-p 2.443, que va a estar escuchando por el puerto seguro SSL, por HTTPS, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los puertos 80 y el 443 internamente tienen que ser esos, porque lo dice las especificaciones del WordPress. Externamente, pues podrían ser también el 80 y el 443, si quisiera. En este caso, para que veáis la diferencia entre externo e interno, los he puesto distintos. Aquí lo mismo en la red, la IP, reiniciarlo siempre, el nombre WordPress, lo mismo el volumen, fijaos en el mismo sitio, pero en este caso WordPress, barra y el var www barra html, que es donde está ese directorio, es el directorio de Apache que hay dentro de ese contenedor. Lo primero que vamos a hacer, crear la red. Todo está correcto. Cuando ejecuto el comando de creación de la red, veis que me va a aparecer un numerito súper grande y eso indica que la red se ha creado de forma correcta. Ojo con la sintaxis porque es muy puñetera, ¿eh? Cualquier espacio, cualquier barrita invertida que no pongamos nos va a dar error. Entonces es muy tricky-mickey. Otra cosa, el orden da igual, es decir, yo lo que pasa es que por claridad me gusta agrupar primero los modificadores que van con menos, luego después me gusta poner los volúmenes, luego después me gusta poner las variables de entorno, es decir, por grupos. Si observáis ahí, visualmente podemos ver todas las variables de entorno juntas, con lo cual siempre es más fácil, ¿vale? Pero repito que eso cada uno se la puede organizar como quiera, ¿ok? Bueno, fijaos que en una línea, creo una base de datos, un sistema gestor de base de datos, en una línea, ¿vale? Simplemente le doy a Enter. Fijaos, como no la encuentra la imagen en local, pues lo que va a hacer ahora es conectarse a los servidores y descargarla, ¿vale? Ya tendríamos ahora mismo descargada la base de datos necesaria para WordPress. ¿Lo estáis viendo? De hecho, nosotros si ahora mismo hacemos un docker ps-a, estamos viendo que ya tenemos ejecutándose MariaDB, la última versión, en el contenedor, creado, ¿vale? De forma perfecta, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos la base de datos, vamos con el contenedor de WordPress, ¿vale? Que se procede de la misma forma, ¿vale? Pues una vez que tenemos eso, simplemente lo mismo. No va a encontrar la imagen de WordPress en local y automáticamente pues se va a descargar todo lo necesario, como estáis viendo, pues para en un momentito tener un contenedor WordPress instalado. En principio ya lo tenemos, comprobamos que está activo. Como veis, ya tenemos nuestro contenedor WordPress y nuestro contenedor MariaDB operativo. Vamos a averiguar cuál es la IP de mi host, 172.30.153, 175, 2 puntos, y el que usamos en WordPress era el puerto, si no me equivoco, el puerto 8091, ¿vale? 8091. Y si todo va bien, tachán. Si todo va bien, tenemos una instalación vacía de WordPress en 0, vamos a probar que hay conexión con base de datos. Y automáticamente, fijaos que ya tenemos un WordPress instalado en 0, pues lo mismo que habéis visto esto funcionando, pues se puede hacer cualquier otro contenedor de cualquier otra aplicación que utilicéis en clase, para lo que sea, para desarrollo, para despliegue de aplicaciones,
o para lo que sea. Como habéis podido ver a lo largo de la charla, el problema que tenemos siempre con los contenedores es que tenemos que estar gestionándolos con comandos. Y eso es un rollo, eso es un rollo. A nadie nos gustan los comandos. Todo el mundo terminamos aprendiendo comandos, pero a nadie nos gusta. Entonces, una de las cosas chulas que tienen los contenedores es que existen contenedores para gestionar contenedores y que me van a proporcionar una interfaz gráfica de usuario. El más famoso, el que yo utilizo y el más útil, se llama Portainer. Portainer no es ni más ni menos que un contenedor, como digo, que va a permitir gestionar imágenes, gestionar contenedores y gestionar toda la arquitectura Docker de modo gráfico. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos iniciar y detener contenedores, podemos reiniciarlos, podemos ver los logs de los contenedores, cosa muy útil, porque en un momento dado no tengo que recurrir al comando docker log para ver en un momento dado si efectivamente se ha arrancado el WordPress o efectivamente ha dado un error o qué error me ha dado o no he definido tal variable o lo que sea. Eso lo vamos a poder ver en el archivo de logs, como veréis más adelante, y luego también me va a permitir otra cosa súper chula a la hora de hacer, por ejemplo, entornos de pruebas, es duplicar un contenedor de los que ya tenga. Con un clic digo, hazme una copia de este contenedor. Ahí pruebo lo que me dé la gana sin tocar el contenedor original. Los datos se siguen manteniendo. Portainer, pues es lo mismo. Fijaos, esa ventanita en negro que os tengo ahí, que es lo mismo. Es decir, es otro contenedor, otro comando. Y en este caso, si me apuráis, más sencillo, tiene menos cosas. La diferencia que hay con respecto a los otros es que hay dos volúmenes. Pues vamos a crear nuestro Portainer para que lo veáis. ¿Estamos? Vale, pues lo mismo. Ya estáis viendo que este va a tardar 0, en crearse. Ya tenemos nuestro contenedor Portainer. Si ahora cogemos y nos vamos a nuestro host, esta IP la pegamos por el puerto 9000, que es donde nos está escuchando ese contenedor, ya tenemos ahí nuestro Portainer. Fijaos, el usuario, el que queramos, esto es la primera vez solamente, instituto, por ejemplo, creamos el usuario y environments, bueno, perdón, aquí, mirad, ya aquí tengo el local y fijaos que aquí puedo ver stack, que en estas charlas no vamos a entrar, las imágenes que tengo, fijaos. Aquí tengo mis imágenes. Me dicen las que no están usándose. Para borrar una imagen simplemente selecciono las que no se están usando y le doy a borrar. Y dejo solamente las imágenes que se están usando. Y además veo el contenedor, o mejor dicho, veo qué etiqueta tiene. Estas son las que se están usando. ¿Y qué más puedo ver? Desde aquí puedo ver las redes. ¿Recordáis la nuestra? ¿Lo estáis viendo? Aquí fijaos que me etiquetan como sistema las redes propias de Docker y la nuestra. ¿Y qué más puedo ver? Hombre, los contenedores. Aquí puedo ver los contenedores. Puedo ver los que se están ejecutando, que están running. Puedo ver los que están parados. Puedo borrar ya este JM Ramírez y este Crazy Thompson, que es nuestro Hola Mundo, los puedo borrar. Los puedo borrar desde aquí. El de Portainer obviamente no me deja hacer nada con él porque es el propio Portainer. No se va a borrar él a sí mismo, ¿no? Obviamente. Luego desde aquí puedo ver WordPress, fijaos, y puedo ver todas sus variables de entorno desde aquí. Puedo duplicar el contenedor, parar el contenedor, puedo resetearlo, ¿vale? O reiniciarlo, puedo pausarlo. Y lo que es interesante desde aquí, fijaos, el de MariaDB, que es nuestra base de datos, ¿sí? Aquellos que tengáis desarrollo en base de datos, que tengáis programación y que queráis en un momento dado lanzar consultas SQL directamente, pues fijaos que entrando a MariaDB, aquí hay una opción muy interesante, que son las dos que yo más utilizo, que es la opción log, que en un momento dado me está viendo, ¿lo veis? Cómo se ha generado MariaDB, si hay algún problema, si se está ejecutando, si no. Es decir, estas son las famosas trazas o famosos logs del servidor. Los puedo ver en un momento dado desde la opción log. También puedo acceder a la consola de este contenedor. Es decir, puedo acceder y estoy conectado ahora mismo al contenedor MariaDB. Desde aquí podría conectarme a lo que es la base de datos y lanzar comandos SQL desde aquí. Puedo ver dirección que tienen asignado cada uno de los contenedores. Como podéis apreciar, son las direcciones IP que yo les he puesto cuando lo he creado. Puedo ver el puerto en el que está publicado. Puedo ver de quién es el administrador. Puedo hacer un montón de cosas y no solo desde aquí. Si en un momento dado digo, vale, WordPress me interesa
interesa pararlo. Si yo paro WordPress ahora mismo, al desktop, vale, ahora mismo WordPress está parado, pues obviamente aquí me deja de funcionar, ¿vale? Mi último experimento es Docker Compose. ¿Qué es Docker Compose?